A través de esta experiencia llamada vida, siempre habrá muchos cuestionamientos. Encontraremos muchas respuestas, pero el camino siempre será más fácil si caminamos de la mano de... Tengo el placer y el gusto de estar con Mauricio Gasparetti y Hernán Rosano. Mauricio es bioconsultor en decodificación de síntomas y conflictos, acompañante de procesos terapéuticos con micro y macro psilocibina. Y Hernán Rosano es el médico especialista en psiquiatría terapeuta, guía en procesos de exploración en micro y macro dosis de psilocibina, especialista en adicciones, y ambos son creadores del curso Proceso de Exploración y Autoconocimiento con Psilocibina. Bienvenidos, Hernán y Mauri. Gracias Carlos Muchas gracias. por la invitación. Creo que sí hay un movimiento de despertar eh, que muchas veces se romantiza, que es lo que hablamos siempre en los cursos, porque uno cree que despertar espiritual es, bueno, todo luces de colores y cosas lindas, y el despertar espiritual de alguna manera tiene que ver con el poder vernos en otras facetas, ¿no? El poder empezar a ponernos de frente con los aspectos nuestros que tal vez no reconocemos, que están en el inconsciente, ¿sí? Y que tenemos que integrar. Entonces, también aparece ahí todo un proceso que es la que muchos conocen como la noche oscura del alma, de alguna manera, donde empieza todo un proceso de redescubrimiento, eh, donde la persona entra en una crisis, eh, entendiéndose crisis como oportunidad, ¿no, Carlos? Donde te invita a desarmarte y volverte a armar con más conciencia. Justamente ese es el despertar de la conciencia, principalmente entenderse a sí mismo y saberse, bueno, cómo funcionamos, de qué manera operan los mecanismos inconscientes, este, de qué manera operan los mecanismos de defensa. Entonces, también ese proceso tiene que ser, a mi criterio, como profesional, creo que tiene que ser también acompañado y guiado, porque por algo eso que está en el inconsciente está en el inconsciente, ¿no? Eh, Porque si sale masivamente puede generar una realidad muy disruptiva y hasta puede llegar a generar una despersonalización también. Por eso aparecen estos pedos místicos, de alguna manera, entre paréntesis, digamos, hablándolo mal y pronto, donde, bueno, después la persona no sabe, no entiende cómo volver a encajar en su realidad. Entonces, hay que hacer un proceso acompañado y en cada apertura, los movimientos de crecimiento personal y los movimientos mismo de la naturaleza son movimientos de expansión y contracción. Cuando yo abro, también tengo que integrar, contraer y guardar. Porque si abro y no logro integrar, quedo disgregado, quedo desanclado, muevo mucho el punto de anclaje y después cuesta mucho, bueno, volver a funcionar en la vida. Entonces, son procesos de desidentificación para identificarse con cosas nuevas, para reconectarse con el propio ser, para conectarse con esa esencia, con ese sentir, con esa, con ese propósito, pero a nuestro criterio tiene que ser acompañado porque se abren muchas cosas que después la persona, si no, no sabe cómo ordenar y ubicar. Y ahí es donde empieza a bollar. ¿Sí? Entonces, sí estamos en un momento de la era donde empieza a haber todo un despertar de conciencia, pero bueno, el despertar de conciencia en definitiva y la espiritualidad está acá, acá y ahora y en lo que hago, y desde dónde estoy siendo, no es lo que yo soy, es desde dónde estoy siendo, quién elijo ser segundo a segundo, desde dónde, ¿no? Y a veces estamos impulsados por ese inconsciente que nos impulsa, y cuando empezamos a darle luz a ese inconsciente, ya podemos decidir no ser esa versión antigua de mí mismo, sino que empezar a ser una versión más nueva, mejorada, más amorosa, más comprensiva, más integrada. O sea, por ahí pasa un poco la mirada de nuestros tratamientos. Claro que sí, Hernán. Gracias, Mauricio. Sí, ahí aportando lo que dice
Hernán, ¿no? Que siempre hablamos de que esa fantasía, ¿no? Que se habla por ahí del despertar como algo hermoso, lindo, y que cuando uno va a las culturas antiguas te dicen que, bueno, que todo es maya, ¿no? O sea, que todo es ilusión. Entonces, si estás dormido y todo es ilusión, despertar es la desilusión. Por lo tanto, estar despierto es estar desilusionado, básicamente, porque te estás dando cuenta de la ilusión, o sea, te estás desilusionando con todo el sentir interno que lleva una desilusión. Pero cada vez que estás desilusionado, saliste de una ilusión, o sea, estás despierto. O sea, una ilusión es una mentira, no es algo real. Entonces, para desilusionarte, primero tuviste que haberte ilusionado. O sea, tuviste que haberte mentido, autoengañado, dormido. Y luego, bueno, la desilusión es ese despertar. Y bueno, todos sabemos lo que se siente una desilusión. Y a eso es lo que le llamamos desromantizar ese despertar, porque básicamente se te cae la estructura, las ilusiones, todas esas expectativas que uno se había armado, que después te das cuenta que esas expectativas son como a veces zanahorias que uno se pone para poder tapar necesidades muy básicas, muy inconscientes que por ahí se configuraron de niño. O sea, determinados traumas generaron determinadas necesidades inconscientes por ahí de niño, y claro, y nos armamos como esas ilusiones en el futuro, que son las expectativas, y ahí entramos como a remar para poder lograr, y claro, después cuando no se da eso, ¡fua! Viene la desilusión. Si uno no entiende este mecanismo, claro, entras como en una depresión, en un sinsentido, en no tener una dirección en la vida. Y bueno, biológicamente eso por ahí es lo que se conoce como estar deprimido, ¿no? Estar perdido, básicamente. Yo nada más agregaría que en algunas culturas esto también se conoce que como el morir para vivir o me voy a iluminar, pero para llegar a esa parte de la iluminación hay que cruzar ese camino de sombras y como dicen, no es de colores, no es de bombones, no es algo que sepa dulce, no, 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 va a ser amargo, va a ser doloroso y mucha gente precisamente no quiere buscarse a ellos mismos porque tienen miedo de entrar, porque ahí es de donde yo creo que nacen las respuestas. Nada más agregando a los dos comentarios que Sí. me hicieron. Yo quería preguntarles, Hernán y Mauricio, ¿cómo describirían una sesión típica con ustedes? Nosotros estamos estableciendo un curso actualmente que se llama curso proceso, porque comprendemos que la clave es el proceso. No, digamos, acompañamos, por ejemplo, yo soy psiquiatra, ejerzo la psiquiatría, no soy psiquiatra, pero viste cómo la identidad está tan puesta con la profesión. Ejerzo la psiquiatría, ¿sí? La salud mental en realidad, que ahí está el laburo, porque yo decidí en un momento dejar de trabajar para la enfermedad mental y empezar a trabajar para la conciencia. Y bueno, también el campo empezó a cambiar, la realidad empezó a cambiar. Este, Nosotros tratamos de armar un mapa de la realidad de esa persona y si tenemos que acompañar, eh, digamos, yo como médico psiquiatra lo que te digo es, yo no medico un síntoma aislado, medico un proceso, ¿sí? Que eso es lo que me gusta a mí. Ahora, desde el punto de vista del curso que estamos haciendo, nosotros, gracias a la psilocibina que nos permite permeabilizar el inconsciente, vamos a, de alguna forma, eh, acompañar a que esa persona se vaya encontrando, primero con el registro de sí mismo, que es lo que más cuesta, el empezar a registrar lo que a uno le pasa, empezar a tener conciencia, registro, escucharse. La psilocibina habla en todos los planos, es una medicina cuántica, es una medicina natural que trabaja desde lo sutil a lo denso, ¿sí?
Entonces, va a haber impacto en el área del inconsciente, en la interfaz mente-emoción, en el cuerpo y también en el aspecto espiritual, ¿sí? Que es, de alguna manera, es como este otro yo que habita en otro plano, en otro espacio-tiempo, ¿no? La física cuántica lo habla como doble cuántico, la espiritualidad habla de esto como el Espíritu Santo, ¿sí? Bien. Donde uno no tiene que perder esa conexión, no tiene que perder esa conexión. Por eso, bueno, por eso también la palabra espiritualidad fue adueñada por la religión. Las religiones se adueñaron de esta palabra y no tiene que ver espiritualidad con religión. La religión es un camino para llegar a ese aspecto, pero es un camino adoctrinado o determinado. Entonces, nosotros a partir de la psilocibina empezamos a trabajar el registro de la persona, empezamos a que la persona empiece a tomar contacto con ella misma, que le vaya mostrando en todos estos planos, y generalmente aparecen conflictos o programas, como hablamos desde la biodecodificación, que Mauricio puede aportar más, aparecen programas no resueltos que se vuelven a poner en fase activa y a partir de ahí hacemos las intervenciones para poder darle respuestas a esos conflictos, porque operan como conflictos porque no tienen respuesta, porque no hay respuesta. Y generalmente empezamos a ver de que como opera como un fractal, ese conflicto que está en esta línea generacional también está en la anterior y también está en la anterior. Por algo está, ¿no? Ese programa. Porque no hubo respuestas tampoco en las líneas anteriores. Entonces, tratamos de tener un formato de teoría para que la persona empiece a incorporar información, que con esta nueva información va a tener más herramientas para poder armar este mapa de realidad. Y por otro lado, eh, los encuentros que hoy por hoy son virtuales, pero son grupales, donde compartimos las experiencias y donde nos acompañamos, porque esta es una medicina que funciona muy bien desde el paradigma de unidad. Entonces, el otro me refleja aquello que le está pasando al otro, bueno, también me pasa a mí en un aspecto. Entonces, porque el otro tiene una parte mía, ¿sí? Por esta cuestión de la unidad. El tema que estamos atravesados por la separación, el paradigma de competencia y separación, que es el paradigma que prima hoy por hoy en el mundo. Entonces, bueno, esta medicina viene de la mano de otro paradigma que también hay que entender, que es el paradigma de unidad y cooperación. Entonces, el otro es una parte mía y por algo está también en este grupo y bueno, nos acompañamos. Y como todo grupo, todo equipo, el gol que hace uno lo festejamos todos porque es el gol que hacemos todos, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata. Ahora Mauri va a aportar un poquito más seguramente desde su lugar. Dale, Mauri. Sí, bueno, la idea fue combinar estas metodologías o estas herramientas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por un lado, todo el conocimiento que tiene Hernán sobre lo que es la psiquiatría, la medicación en psiquiatría, todo el aspecto químico, que eso es muy complejo. Eh, Esta herramienta de la psilocibina, que también actúa, ¿no? No solo en la parte química, sino en otros planos, como decía Hernán, pero sirve muchas veces para poder ir de a poco dejando por ahí esa medicación que uno venía tomando, que era casi muy difícil de por ahí dejar. Bueno, la psilocibina ayuda también a ese proceso y el aporte de lo que es la decodificación, que basado en los descubrimientos del doctor Hammer, ¿no? También era psiquiatra, ¿no? Era médico oncólogo, ¿no? Radiólogo eh, y también psiquiatra, ¿no? Donde él eh, descubre de que los síntomas, las enfermedades, no es algo que está viniendo a atacarnos, ¿no? Sino que son programas biológicos especiales que tienen un sentido para la propia supervivencia, que están intentando responder cuando nosotros no podemos responder. O sea, es como si fuera un respaldo, un síntoma. O sea, es una lógica inversa, todo esto de descubrimiento de Hammer. eh, y no solo entra
dentro de lo que son los síntomas biológicos, las enfermedades, sino que entra también en el campo de la psiquiatría, en lo que es la conducta y el comportamiento. Hammer se da cuenta de que cuando una persona vive una serie de conflictos, ¿no? Una serie de impactos, por ahí no le aparecen síntomas en el cuerpo, pero cambia el comportamiento. Un cambio de comportamiento, por ejemplo, es una depresión, ¿no? Es una manía, es un comportamiento agresivo, todo eso son comportamientos que son sumatorias de conflictos, ¿no? No hay síntoma biológico, pero sí cambia el comportamiento, que sería como una especie de estrategia biológica para darle más tiempo al cerebro a buscar los recursos para gestionar generalmente los conflictos que vive en su territorio. Entonces, uniendo estas herramientas, ¿no? Toda la información de la psiquiatría convencional, las medicinas ancestrales y los conocimientos de Hammer, se puede hacer un proceso en diferentes niveles, ¿no? No solo a nivel de tapar un síntoma, porque generalmente lo que se hace tanto en la medicina convencional, la psiquiatría convencional, es tapar el síntoma. Yo tengo un síntoma y tomo algo que me lo tapa, ¿no? Es como si voy manejando, se me prende la luz roja del aceite en el auto y digo, esta lamparita no funciona, cambio la lamparita, rompo la lamparita. No, tengo que ir a ver, a ponerle aceite y después ver por qué pierde aceite. O sea, ¿no? Entonces, bueno, eso, la herramienta de la decodificación nos ayuda. ¿Por qué? Porque todo síntoma o todo comportamiento tiene un inicio, tiene algo que lo desencadena, una situación, un conflicto, pero a su vez eso que vivo de manera conflictiva tiene algo que lo programó. Y eso generalmente está en la infancia, en la gestación, y al mismo tiempo eso está estructurado en conflictos en el sistema familiar. Entonces, ese mapa que hablaba Hernán es el que vamos a reconstruir para entender los síntomas que tenemos, los comportamientos que tenemos. Y la psilocibina ayuda porque permeabiliza el inconsciente, permite que vayamos teniendo más capacidad de conexión con nosotros mismos, poder llegar a lugares por ahí que no llegamos normalmente a nivel intelectual, ¿no? Y ese sería como el aporte, ¿no? Eso lo organizamos en un curso proceso de 3 meses. Ya de por sí Sí, el y proceso, perdón, ya de por sí el proceso de la biodescodificación, perdón, Hernán, es un proceso que te abre el camino, pero ya la combinación con la psilocibina, que precisamente dijiste una palabra, permea esa parte que a veces cuando estás trabajando en la bio no se abre tan fácil porque el trauma no es tan sencillo, no es tan simple y está muy, muy adentro, ¿no? Y está cubierto por otras conductas, que ahí entra el conocer la conducta del paciente, están ocultas porque tiene barreras. Hernán, ¿querías agregar algo más a esto? no, Carlos, pero digamos, por algo están ocultas, por eso hay que ir despacito, acompañando en ese proceso, para que la persona pueda ir integrando, porque si no hay integración, que los procesos de integración llevan tiempo, no es de un día para el otro, llevan tiempo, hay mucho compromiso también. Este, lo que quería resaltar es, bueno, también hay otros ejercicios que llevamos adelante, como ejercicios de meditación, de programación neurolingüística, actos psicomágicos, digamos, porque así como uno empieza a ver de alguna manera un programa determinado, también te deja listo para reprogramarte. Entonces, hay que instalar una plataforma nueva, o una plantilla nueva, porque la mente funciona de manera mecánica. Le tenés que instalar una plantilla nueva, por así decirlo. Entonces hay que reprogramar. En la medida que vas de alguna manera identificando, bueno, hay que ir reprogramando. Por eso la acción es muy importante. ¿Qué hago con lo que veo? Por eso la palabra sanación es una sana acción, ¿sí? Que me permite de alguna manera, a partir de la acción, eh, estar bien conmigo mismo. Después tenemos los tratamientos con macrodosis, Carlos.
que los tratamientos con macrodosis, bueno, es ir con una retroexcavadora al inconsciente. Por eso también, eh, a mi criterio, tienen que ser guiados, si bien muchas veces se utilizan, y los jóvenes cada vez más, de manera recreativa, y genera un estado de amor, de plenitud, de conexión, de unidad, y está buenísimo. Bueno, también por otro lado, aparecen cosas del inconsciente que si vos las dejás ahí, bueno, pueden empezar a hacer lo suyo. Mella en Entonces, la persona, ¿no? eh, claro, porque no todas las estructuras psíquicas son iguales, porque no todos están en el mismo momento. Hay momentos donde por ahí no es recomendable hacer una macrodosis, porque es mover demasiado. Sí es verdad que muchas veces generan una suerte de epifanía, de darse cuenta, de reconexión con uno mismo desde un lugar muy profundo, que claro, como vivimos totalmente anestesiados, es como que te enchufás con vos mismo, con con todo tu ser. Y eso es buenísimo. El tema es, cuando los jóvenes empiezan a hacer estas prácticas de manera repetidas, sin cierta supervisión o sin cierto acompañamiento, no supervisión, acompañamiento, bueno, pueden aparecer procesos de despersonalización, que ese es el riesgo, como ocurre también con otro tipo de plantas sagradas, como por ejemplo la ayahuasca, como por ejemplo la marihuana, el cannabis. Entonces, que también pueden provocar despersonalización. Por eso, bueno, nosotros consideramos que esto tiene que estar acompañado, guiado, bueno, ir armando el terreno despacito. Mientras tanto, vamos nosotros también generando investigación, porque es un terreno nuevo, como acabamos de hablar, que en realidad no es nuevo, es viejísimo. Pero bueno, estamos en un contexto diferente. El ser humano ya no es el mismo que era hace 300, 400, 500 años. Estamos atravesados por un montón de situaciones y de responsabilidades bueno, que forman parte de una matriz, por así decirlo, de un sistema, por así decirlo, bueno, donde uno tiene que aprender a negociar con eso. Así que bueno, por eso vamos gradualmente de menor a mayor. Voy a rescatar algo que dijo hace rato Mauri sobre la medicina convencional que busca tapar un síntoma, ¿no? Pero ahora ya es una medicina más integral, ¿no? Donde precisamente no se ven peleadas, sino se ven unidas, que así era desde los principios de la medicina. Tú ibas al médico y el médico te preguntaba sobre tus emociones, qué estaba pasando en casa. Entonces aquí se combina toda esa parte y se potencia, a mi ver, con la psilocibina. No es una recomendación para que lo hagan de una manera recreativa, sin un acompañamiento, como lo mencionaba Hernán. No estamos invitando eso, al contrario, estamos invitando a unir la planta sagrada, a unir la psiquiatría y a unir la biodescodificación en este caso para llegar a esos puntos de si hay una enfermedad es porque detrás hay un síntoma y el síntoma desencadenado por una emoción, ¿no? Y bueno, como decías Hernán, y si te metes a la mente con esa retroexcavadora que es la psilocibina, bueno, pues tienes un amplio cuadro en donde puedes trabajar, ¿no? Y más preciso, aún más preciso. Sí, ¿Qué tipo de cambios podrían ustedes haber notado en alguno de sus pacientes que digan, este cambio es el que se empieza a ver? y los cambios son el darse cuenta, el empezar a darse cuenta. También se utilizan, nosotros hacemos acompañamientos en trastornos de estrés postraumático, que es lo que más se usa también y se está investigando en Estados Unidos, por una cuestión económica, ¿eh? Por eso empezó, porque Estados Unidos gasta mucho dinero en pacientes o en excombatientes que tienen estrés postraumático y que no tienen resultados reales con la medicación tradicional. Entonces, por una cuestión económica, empezaron a darle bolilla a este tema. Entonces, trastornos de estrés postraumático, depresiones resistentes, este, también búsquedas personales.
Yo siempre digo, hay medicinas para diferentes personas y para diferentes momentos de la vida, porque hay momentos donde vamos a necesitar de la medicina tradicional, porque vos necesitas entrar a la guardia porque te está prendiendo fuego, y una vez que baja la inflamación y vos ya estás preparado para empezar a buscar una respuesta, ahí entras en el proceso. Pero mientras vos te estás prendiendo fuego, no podés hacer proceso de nada. Lo que necesitas es bajar la inflamación. Entonces, si bien esta integración de paradigmas es lo que nos convoca, bueno, no descartamos una medicina de otra. Van de la mano, van de la mano. Pueden ir tranquilamente de la mano. Porque a veces necesitamos, por ejemplo, si la persona viene, como te digo, prendida a fuego, bueno, necesito bajar un poco la inflamación para después empezar a hacer un tratamiento con psilocibina, por ejemplo, en microdosis. Porque si le doy microdosis en un momento donde está muy exacerbada, la psilocibina le va a exacerbar aún más ese síntoma para que lo vea, porque justamente te pone de frente con lo que tenés que ver. Y a veces no tenés margen para poder resolver cuando estás tan inflamado. Entonces, bueno, eh, es esto, es tratar de hacerlo justamente a conciencia. Así como estamos hablando del despertar de conciencia, nosotros desde nuestro lugar intentamos hacerlo a conciencia con las herramientas que consideramos que van ayudando. Y también lo vamos modificando en el transcurso de los cursos, porque vamos dándonos cuenta de que hay cosas que funcionan bien y otras que funcionan por ahí, funcionarían mejor dándole una vuelta de rosca. Entonces, ahí estamos, creciendo nosotros también. Perfecto, Mauri. Em, no, sí, lo mismo que está diciendo Hernán, ¿no? Es integrar esos paradigmas, no es excluir, no es excluir nada, sino saber que cada cosa tiene su momento, ¿no? Dentro de ese proceso. Y nosotros tenemos un grupo que se llama Red Micelial, que es un grupo donde cada 15 días, de manera así libre, gratuita, todos los que han participado de los diferentes cursos, procesos, tanto de micro como de macro, eh, es libre abierto para que participen y vayan compartiendo lo que les va sucediendo, inclusive Buenísimo, después de haber buenísimo, ¿eh? terminado, ¿no? Inclusive también está abierto para aquellos que quieren ver de qué se trata y quieren por ahí acercarse y pueden escuchar ahí también los testimonios. Vos que preguntabas sobre qué cambios se ven. Bueno, ahí es donde uno puede escuchar los testimonios donde hay cambios así de anclaje muy grande, personas que salen de depresiones, que cambian sus estados de ánimo, que le cambia también su realidad, que también pueden salir de determinados síntomas biológicos, ¿no? Los cambios la verdad que son extraordinarios en relación a lo que podría hacerse solamente con un paradigma solo, ¿no? O solamente la bio, o solamente la psiquiatría, o solamente la psilocibina, ¿no? Ah, fíjate que ahora que mencionas esa parte del estrés postraumático que se puede tratar con este tipo de terapia, Hernán, eh, y que hablábamos anteriormente sobre el consumo recreativo, ¿cuál creen ustedes que es el mayor concepto erróneo que tiene la sociedad sobre la psilocibina y cómo podrían ustedes, si tuvieran esa oportunidad, cambiar esa percepción? Es como todo, ¿no? Cuando nace algo, aparece un boom y es como, bueno, la psilocibina para todo, pero no es para todo. Sí es verdad que es muy noble, que es una sustancia natural muy noble, que favorece redes neuronales nuevas, que se utiliza también, se está empezando a utilizar en autismo, en déficit atencional. Yo hago tratamientos conjuntamente con melena de león y aceite de cannabis para los deterioros cognitivos. Eh, digamos, si bien tienen muchos beneficios y como uno dice es natural, no me va a hacer nada, eh, siempre es recomendable, a mi criterio,
cuando uno está en un proceso de búsqueda, de querer empezar a mover el interno, bueno, acompañarse, porque uno es ciego para su propio sistema. Entonces, por ahí hago un proceso con psilocibina en microdosis, solo, y no me doy cuenta de nada, no me doy cuenta de nada. En cambio, si yo lo hago acompañado, el otro puede observarme con claridad y decirme, fíjate acá y fíjate acá. Y uno dice, ah, wow, no lo veía, ok, porque uno es ciego para su propio sistema. Entonces, bueno, es eso, es acompañarse, es no lanzarse solo. De hecho, por eso también la propuesta de red micelial es armar una comunidad donde todos estamos acompañándonos, porque en definitiva es una comunidad. Mauri. Mira, hemos tenido muy buenos resultados con adicciones, ¿no? Para También, salir de adicciones, eh, porque bueno, trabaja sobre el circuito de la serotonina, ¿no? Y las adicciones están todas en el circuito este de la dopamina. Pero también hemos observado algo, ¿no? Por ejemplo, el mismo tratamiento. eh, Hay el mismo tratamiento, la misma terapia, hay personas que dejan su adicción, pueden salir de la adicción y otros no. Entonces, ¿qué es entonces en realidad lo que está ahí trabajando, ¿no? Porque si fuera la panacea, todos tendrían que tener el mismo resultado. Y ahí te das cuenta que ya hay una decisión previa de la persona. O sea, esto es una herramienta, no es algo mágico ni es la panacea y la salvación. Te das cuenta que el que sale es porque ya adentro ya había tomado una decisión y la herramienta le ayudó. Pero hay otros que no, que vienen a hacer para ver si la psilocibina les da para poder tomar la decisión. Y no, es al revés, ¿no? Entonces, no es magia. No es para todos lo mismo y está la parte particular del aporte de cada persona, ¿no? Como mencionaban al principio, ¿no? Lo mencionabas tú, Mauri, que es una herramienta que hace ya más permeable esos traumas existentes dentro de la mente de cada ser humano. ¿Cómo miden ustedes el progreso de sus pacientes a lo largo del tiempo? Digo, la inmediatez es esa apertura, esa visión a esa parte, pero ya a un tiempo más amplio. y habrá habido un apagón. Yo voy a prender una luz acá de celular para ver si me pueden ver y Sí, sí, continuar. claro, Bueno, se habrá te habido un ve apagón bien. general. Habrá habido un Wow, apagón general. wow. Bueno, por algo será. Claro, Este, claro, es que sabes qué, es que yo te voy a decir algo, Hernán. Esta información es fuerte. O sea, claro, se mueven también energías, no nada más es la parte de que se mueva la información. Como ya esta ola, y como decíamos al principio, ya es una ola bien fuerte, pues se dan esos movimientos energéticos, la verdad, es una sí, muestra de ello. sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, y vos sabés que nosotros vamos viendo también lo que vos me preguntabas, cómo se va moviendo el campo de realidad de la persona, porque cuando la persona hace un cambio adentro, automáticamente se empieza a ver en el afuera cambios, porque somos creadores de realidad. Entonces Claro. vamos creando realidad a conciencia o, bueno, por default, que es el inconsciente creando por nosotros. Y ahí el inconsciente también tiene un lenguaje, tiene una manera de comunicarse, tiene sus tiempos. Ahí lo hablamos en el curso porque hay ciclos biológicos memorizados que utiliza el inconsciente, que cada determinada cantidad de tiempo te vuelve a poner por delante un conflicto no resuelto, a ver si vos tenés las respuestas o no las tenés. Es como que te toma el examen. Entonces, pues nosotros vamos viendo y trabajando en nuestros consultantes esto, que la persona principalmente tenga el compromiso de querer hacer un trabajo interno, principalmente, porque la mayoría de la gente lo que quiere es sentirse bien rápido
y no atravesar ningún tipo de dolor, ningún tipo de molestia, no quiere salir de la zona de confort. Pero bueno, a veces es necesario, es parte del crecer. Crecer duele, es incómodo, es muy incómodo. Pero sí, se ve que la persona, yo por lo menos en lo personal, en el consultorio veo personas que por ahí atendí hace 15 años y estaban muy medicadas y que hoy por hoy tienen la medicación mínima o están sin medicación, porque han podido ver esos conflictos eh, que estaban bajo 7 llaves y que lo fuimos abriendo despacito, lo fuimos trabajando y lo fueron resignificando, le fueron dando otro sentido. Y eso es gracias a este tipo de medicina. Claro. Mao, se fue la luz. Lo que le decía a Hernán es que definitivamente, pues igual cuando la información viaja, las energías se mueven, ¿no? Definitivamente. Se fue, nuevamente se fue Mao. Pero, ¿sabes qué? Que tocas buenos puntos en esta explicación que nos das. La parte de los ciclos que se te van a presentar y que el universo te los va a presentar para ver, como dices, si tus vulnerabilidades ya están superadas o todavía tienes que trabajar. A lo mejor trabajaste 4 vulnerabilidades y de esas ya superaste 3, pero se te va a presentar una porque a lo mejor ahí hay todavía más que escarbar y más que trabajar en ti, ¿no? Y el ver Sí, por qué es que siempre. ese es tu botoncito, ¿no? Porque es tu detonador. Sí, y siempre, siempre vamos a estar trabajando en nosotros. Por eso también es trabajar la aceptación, bueno, aceptarse a sí mismo, perdonarse, trabajar el amor propio. Estamos todos como seres humanos creciendo, dando una batalla personal, cada uno en lo suyo. No es que uno está más arriba que el otro, no, estamos todos más o menos en la misma. Por ahí algunos han tenido más experiencias y ya han ordenado algunas cosas, este, pero básicamente estamos todos en la misma. Es como el iceberg, ¿viste? El iceberg, la puntita es el 5%, que es el consciente, y todo lo que está abajo es el inconsciente. Y ahí están las vulnerabilidades, y ahí están los miedos más profundos, y ahí están los traumas no resueltos, y ahí están las miserias que yo no quiero ver en mí y proyecto en el otro. Ahí están los programas biológicos que tienen que ver con tu linaje también, ¿no? Eh, y cosas que salen de la persona y a veces la persona no termina de entender tampoco y le lleva a veces una vida para entender. El tema que también estamos en un tiempo donde los procesos se aceleran. Parecería que lo que antiguamente a una persona le llevaba una vida por procesar, hoy lo tenés que procesar rápido, integrar y, y crecer, pero porque se están viviendo tiempos así. Se Así es. están viviendo tiempos acelerados, muy acelerados en este tipo de procesos. Yo no sé si tiene que ver con que hay un cambio de era, no sé si tiene que ver con la tecnología. eh, Digo, hay muchos factores que intervienen e infieren en esto, pero el ser humano cada vez se aleja más de su esencia, de alguna manera, este, y bueno, termina ahora también con el tema de la inteligencia artificial, que es realmente es una cosa impresionante, pero hay que saber usarla y hay que estar educados. Bueno, hoy viene a ponernos de manifiesto de que la educación hoy quedó en ciertos puntos obsoleta, porque uno no puede poner a memorizar a un chico algo cuando en realidad no podés competir con la inteligencia artificial nunca. Fíjate que precisamente he grabado 2 videos anteriores a este, donde hablo precisamente de la cercanía a la naturaleza, pero desde la parte de todo lo que nos dice lo sabia que es la naturaleza y todo lo que nos enseña. Hablaba con Eneco. Eneco es mi maestro de sueños cuánticos y viajes astrales. Entonces, él está en la selva amazónica, en la parte de Ecuador, y él está moviendo bastante la parte de salvar la selva amazónica, porque como podrás saber,
pues tiene muchos recursos como petróleo y muchas cosas que a la sociedad que todo lo ve en dinero, pues les llama mucho la atención, sin importarle que se pierdan muchas cosas de los Guarani, que es con quien está en Eco, y realmente te das cuenta de que no sé si llamarlo un reseteo de la humanidad como se está diciendo tanto en las redes. Yo no sé, como dijiste, un cambio de era o si de plano el ser humano ha entrado en conciencia y se está dando cuenta cómo es que ha cambiado la realidad de unos años para acá a pasos agigantados, como lo comentabas, ¿no? O sea, Totalmente. realmente la situación de tener estas tecnologías nos ayudan mucho para distribuir un mensaje, pero también nos aleja de la persona que tenemos a un lado, ¿no? Ya no hay niños en la calle andando en bicicleta, corriendo en las calles. También comentaba en algún capítulo anterior que mi hija me decía, una vez que veníamos del trabajo hacia la casa, me decía, mira unos niños en la calle. Y para mí fue como que, ajá, o sea, pues sí, ahí están. Y ella me decía, ¿por qué? ¿Por qué hay niños en la calle? Y yo, ya la normalidad es no ver gente en la calle, ¿no? Ya no ver gente caminando, riéndose, corriendo en las calles, ¿no? Entonces sí, o sea, definitivamente estamos en una era que está en el límite de la frialdad, de la indiferencia y de ese brinquito, ¿no? Hacia otra vez regresar a lo humano, ¿no? A lo del contacto, a lo natural, ¿no? Sí, totalmente. Y eso va a llevar tiempo, es un proceso, no es fácil, porque vos sacás a una persona de una ciudad y la metés en el campo y no sabe qué hacer. Se tiene que deconstruir totalmente, entra en una crisis enorme. Bueno, eso va a llevar un tiempo, pero yo creo también que a lo largo de la historia ha habido como mecanismos de depuración, así como han sido las pestes, las guerras, también la locura. Por eso no todos van a poder de alguna manera ayornarse y transformarse a los cambios y tan abruptos que vienen, tan acelerados que vienen. Eh, Porque también con esto de la inteligencia artificial, ¿sabes la cantidad de gente que se va a quedar sin trabajo de un día para el otro? ¿Sabés Sí, la cantidad de gente que va a decir, ¿qué hago ahora? Si toda mi vida haciendo esto, ¿y qué hago? ¿Y si yo era esto? Y entras en una crisis muy grande de identidad. ¿Quién soy? Porque nunca hice otra cosa. Entonces, bueno, la idea es que la persona descubra en nuestros cursos su potencial sin tener que destruirse de manera masiva, sino que vaya descubriendo potenciales como ser humano que uno es y que, bueno, que se entienda como creador de realidad y desde qué lugar está creando realidad. Y si está constantemente creando un conflicto, bueno, es porque estás atrapado en un lugar que no terminás de resolver o porque muchas veces también eh, entras en vínculos donde eso se exacerba también. Y eso puede pasar también, ¿no? Ciertos vínculos donde por ahí uno sí elige moverse y el otro no. Entonces, es muy difícil cuando uno empieza a moverse y el otro no se mueve. No lo entiende. Freud decía una frase que cuando lo familiar se vuelve se torna desconocido, se vuelve siniestro. Entonces, cuando vos estás haciendo un trabajo de sombras, si no estás con una persona que te acompañe de alguna manera entendiendo que estás en ese proceso, la persona te desconoce, porque aparecen sombras, aparecen aspectos que a veces son miserables, ¿sí? Este, entonces, bueno, siempre es importante aclararlo eso y, y que de alguna manera, volviendo al tema de la pareja justamente es aquella persona que te viene a reflejar, ¿no? Es el gran maestro, de alguna forma, que a veces es el que te pone el rigor, te hace sentir el rigor muy fuerte, porque es el gran maestro que te da donde vos tenés ese punto débil y tenés que aprender. Eh, y nada, creo que siempre, si es desde el amor,
es mejor, ¿no? El amor como herramienta evolutiva, siempre desde ahí. A veces lo perdemos, a veces cuando estamos deprimidos, cuando estamos agotados, cuando estamos estresados, cuando nos deprimimos, podemos perder la capacidad de amor. Es parte también de la vida, no estamos siempre al 100%. El tema es poder identificarlo, reconocerlo con humildad y bueno, y trabajarlo, trabajarlo. Nada más la últimas dos preguntas que tenía era, ¿qué le dirían a alguien que tiene dudas sobre probar la psilocibina y cómo ven el futuro de la terapia psicodélica y su papel en ella, ¿no? Yo digo, no hay que tenerle miedo, pero hay que de alguna manera acercarse a comunidad, hacer comunidad, no cortarse solo, hacer comunidad, dejarse acompañar, hasta que la persona vaya incorporando esta medicina también. Los psicodélicos es una palabra griega, por otro lado, la segunda pregunta significa manifestador de alma o de mente. Y sí, manifiestan, pero en dosis psicodélicas, ¿no? Entrando en un estado de conciencia expandida. Eso se logra con una macrodosis, no con una microdosis de psilocibina. Por eso volvíamos al tema que en las macrodosis, en las dosis psicodélicas, primero que la persona entra en un estado de mucha vulnerabilidad y hay que ser muy cuidadoso. Hay ciertas sesiones donde yo he visto donde por ahí hay 15, 20 personas tomando y no te dan ese cuidado que necesitas en ese momento de vulnerabilidad extrema. Entonces, que sea un lugar donde se pueda entender esto con estos cuidados, donde la persona se sienta cuidada, donde se sienta eh, protegida, porque estás vulnerado y podés tener alucinaciones en la sensopercepción. Entonces, el acompañamiento es muy importante el acompañamiento, es muy importante también la música, es muy importante la terapia vibracional que se utiliza, la reprogramación que vos haces en ese momento, porque estás reprogramando. Nosotros también hacemos en nuestros retiros una medición del campo con una máquina que se llama BioWell, este, bueno, que la ha creado un ruso, ¿sí? Korokov, donde nosotros medimos el campo, digamos, el biocampo de la persona en el antes de la toma de macrodosis y en el después. Y se ven resultados en el biocampo. O sea que también hacemos estudios e investigamos para que la persona vaya entendiendo que todo este tema de la energía, aunque no es visible, está, está. Lo que más me entusiasma de lo que están haciendo Mauricio y tú es la parte integral, o sea, de verdad, para mí es muy llamativa. Definitivamente voy a tomar su curso, Hernán, por ahí me verás como alumno, porque me llama mucho la atención conocer más a fondo para mi conocimiento personal y para quien lo pueda yo también distribuir, ¿verdad? Con ese conocimiento, no solamente de que, no con la ola es que esto está de moda y bueno, pues vamos a darle por ahí, es que no es moda, ya lo comentaba Hernán también anteriormente, hay unos procesos que si no tienes un especialista, que conozca de la mente, que conozca de los efectos que te va a dar una microdosis o una macrodosis, se le va a ir de las manos. Y eso puede terminar mal. Y no es ser alarmista, es ser realista. Porque no podemos tapar la realidad de que estás utilizando un psicotrópico. Entonces, tiene que haber alguien que te respalde, que alguien que esté ahí. Hernán hablaba de las vulnerabilidades. Especialmente si son mujeres, tienen que ir a un lugar seguro porque no sabemos quién tenga las herramientas de reacción para las situaciones que se puedan presentar en este proceso. Es un proceso donde vas a ver tu interior, esa parte que no es tan fácil para ti ver y que solamente te la refleja, como decía Hernán también, las personas más cercanas a nosotros, la pareja, el padre, la madre, los hijos. Inclusive se da también
con la parte de los compañeros de trabajo, porque se hacen tu segunda familia, pero ellos te reflejan todo eso. Entonces, cuando haces microdosis o macrodosis, lo que haces es hacerte de propio espejo, porque ahora sí vas hacia adentro, porque ahora sí se rompen esas barreras que no te permitían ver. Y si no estás bien ubicada, bueno, para eso están Hernán y están Mauricio, pues para ayudarte con ese timón y decirte, mira, es para acá, enfócate aquí y vamos hacia esto, vamos a trabajarlo, vamos a trascenderlo y vamos finalmente a integrarlo. Hernán, Así es, Carlos, qué buen resumen. Es así, es así. Así que nosotros desde este lugar humilde acompañamos estos procesos y nos llena de gratificación. Créeme que es gratificante poder, poder ver que la persona toma conciencia, se da cuenta, puede hacer un proceso, puede con el tiempo retirar una medicación que por ahí hace años que tomaba. Empieza la persona ahí, empieza a ese despertar. Pero es un proceso donde la persona tiene que nacer desde sí misma, con compromiso, ¿sí? Con compromiso. Este, así que bueno, ha sido un gusto, Carlos, realmente la entrevista, ha sido un gusto conocerte y si tenés ganas de hacer el curso con nosotros, bienvenido, siempre gracias, bienvenido. gracias Hernán. Y sí, vamos a seguir en contacto y en cuanto digo, ¿cuándo están sus fechas de curso ya para ir cerrando esto? Mira, ahora arrancaron, recién Ok, están arrancando los dos grupos que hacemos que duran 3 meses. Y tres no sé si meses. hay sí, no sé si hay un cupo libre en uno de los grupos, porque creo que quedaba una sola vacante, un Ok, solo cupo. Si no, sí, y en si tres no, meses dentro de arrancan los tres grupos. meses la gente podría volverse a inscribir, así lo entiendo. Claro, ya se empieza a anotar en lista de espera y bueno, a los 3 meses ya nosotros nos ponemos en contacto con ellos, va antes y ya damos forma al tratamiento, al De curso. cualquier manera, vamos Nosotros. a dejar aquí la información en la descripción del video, la información tanto de Hernán como de Mauricio y pues lógicamente de sus cursos. Pues el placer ha sido todo mío, Hernán. Pues ya vieron que cuando se mueven estas energías, bueno, pues se le trata de Sí, tapar la voz a esto, a esta información, sí, y bueno, pues sí. no hay nada como ese apagón que se dio, y bueno, por eso estamos terminando de esta manera el video, pero pues es Carlos, información importante, importantísima. Dime, Hernán. totalmente. Yo, en lo personal, no soy un tipo que usa mucho las redes, pero comparto en Instagram los retiros, a veces las investigaciones, a veces algunas entrevistas, que me pueden buscar por Hernán Rosano 1981. Ahí estoy en Instagram, ¿sí? Ok, Para cualquiera que quiera de alguna manera ver esto, cómo es un retiro nuestro, esto que te decía de la BioWell, que es una maquinita eh, que fotografía el campo, el biocampo de la persona, conclusiones, entrevistas con colegas. Bueno, para todo el que le interese, estamos para sumar. claro, claro que sí, ahí van a estar los links a sus cuentas de Mauricio y de Hernán. Y bueno, pues agradecerte, me llevo este pedacito de información que me regalaron, Hernán y Mauricio, y bueno, pues nos vemos para la próxima. Gracias, Hernán. Gracias, Carlos. Un abrazo grande. Todo lo mejor. Bye Un bye. gusto. A través de esta experiencia llamada vida, siempre habrá muchos cuestionamientos. Encontraremos muchas respuestas, pero el camino siempre será más fácil si caminamos de la mano de